O ten a la mano tu Biblia en el libro de los Salmos. Hemos estado repasando o revisando de manera progresiva los siguientes temas. Comenzamos hablando de cómo estamos conformados, la división que hay en nosotros, que somos cuerpo, alma y espíritu, cómo eso impacta en nuestra vida, todo lo que hacemos. Después hablamos de esa naturaleza que tenemos caída, cómo fue reconciliada con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús, en la obra de la cruz, y que entonces Él nos ha dejado una tarea, ya que nos ha reconciliado, nos ha mandado a que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación, y entonces es un privilegio poderle servir a Dios, y así lo tenemos que entender, porque también hay una consecuencia, una advertencia que tendríamos por no anunciar la verdad a las personas que nos rodean. Leíamos que si alguien está haciendo lo incorrecto y yo lo advierto y él se equivoca y se pierde, pues se perdió por su propia responsabilidad. Pero si yo no le advierto y se pierde, es mi responsabilidad que esta persona se haya perdido porque yo no le hablé la verdad. Y hace ratito hablamos de nuestra identidad. Para poder llevar a cabo esta misión de hablarle a los demás de Cristo, primero tengo que entender yo quién soy en Cristo. Porque si yo no entiendo quién soy, cuál es mi propósito, difícilmente voy a poderle transmitir a otra persona esta verdad. Uno no puede convencer a nadie de lo que no está convencido, ¿no? Pero cuando tú estás convencido de alguien o de algo, no importa lo que pase, tú vas a transmitir ese convencimiento. Bueno, si realmente estamos entendiendo quiénes somos, cuál es el propósito con el que estamos acá, nosotros entonces tenemos que vivir una vida con un estándar, ¿vale? Y este estándar es la integridad. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, tienes que ser íntegro. Tienes que ser íntegro. Y la palabra íntegro significa una sola pieza. En otras palabras, estamos hablando que la integridad significa que de la misma manera que me comporto los domingos aquí en la iglesia, me comporto los lunes en la oficina y me comporto toda la semana con mis hijos, con mis papás, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir, yo soy 100% íntegro, yo sí soy el mismo donde quiera que esté? Amén, amén, decir. Porque a veces nos dejamos influenciar por las circunstancias. El gran problema para la integridad es que nos dejamos influenciar, somos influenciables. ¿Quién de ustedes es influenciable? Todos somos influenciables, algunos en mayor o menor medida. Pero fíjate, en el libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo 7, verso 8. Salmo 7, verso 8 dice así: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dios es el verdadero juez. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos que tú y yo no somos nadie para juzgar a los demás? Pero ¿quién sí nos puede juzgar y nos va a juzgar a todos? Dios nos va a juzgar a todos. ¿Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a qué? Supongo que dijeron obras, muy bien. De acuerdo a nuestras obras nos va a juzgar Dios. Y nuestras obras deberán ser obras de justicia y obras de integridad. La justicia no solamente apela a hacer lo correcto, sino a cumplir con el estándar. ¿Has escuchado que digan, me quedó justo? Algo que te queda justo es algo que te queda a la medida. Perfecto, a la medida. Entonces nosotros tenemos una medida, un estándar de vida, y ese estándar de vida, ¿quién es? Jesús. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo soy justo como Jesús? Algunos parecemos piratería china, ¿no? Y el tema es que tenemos que ser íntegros. Yo voy a parecer a Jesús a medida que yo sea íntegro. En otras palabras, que haya congruencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Ahí está tu estándar de congruencia. Tienes que pensar como la Biblia dice, tienes que actuar como la Biblia dice y tienes que hablar como la Biblia dice. Si no estás actuando, pensando y hablando de esta manera todo el tiempo, no eres íntegro.
Y yo sé que todos luchamos con el tema de la integridad, como te decía, por ese tema que somos influenciables. Porque aquí en la iglesia es fácil decir amén, ¿no? Aquí en la iglesia es fácil decir, Dios te bendiga. Aquí en la iglesia es fácil sacar la Biblia. Y aquí en la iglesia es fácil predicar, ¿no? Hablarles a ustedes de Dios y ponernos con cara de teólogos y hablar de las doctrinas y lo que estamos aprendiendo. Aquí es fácil. ¿Por qué? Porque todos hablamos este tema. Pero ¿qué pasa con nuestros amigos que no conocen a Dios? Con los compañeros en el trabajo. ¿Qué pasa con la familia que no cree en Dios todavía? ¿Es fácil hablarles a ellos? Implica un reto, porque lo que está en entredicho es nuestra identidad. Si yo no estoy convencido de quién soy, difícilmente voy a poder ser íntegro, porque entonces lo que hago es adaptarme y aplicamos el que al lugar al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Si yo veo que acá están portándose mal, pues me porto mal para no verme raro. Si yo veo que la iglesia se porta bien, pues también me porto bien, pero realmente no estás convencido de quién eres. El Salmo 15, vamos a ver todo el Salmo 15, ahí en tu Biblia nomás pásale 2 hojitas y llegarás al Salmo 15 y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Salmo nos está diciendo cómo ser íntegros. ¿Cómo yo voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a tener comunión con Dios? Cuando tengo un compromiso con mis valores o tengo un compromiso con la verdad, aún por encima de mi propio bienestar, aún por encima de mi propia comodidad. Y mira, cuando estás hablando con una persona que no conoce a Dios, a veces bajamos nosotros mismos el estándar, ¿no? Es que ¿cómo le voy a decir a él? ¿Cómo voy a actuar de esta manera? No lo va a entender. Según tú, según por qué no lo va a entender. Por lo que tú estás diciendo. No tienes la certeza de que va a ser así. Y no quiero parecer religioso. ¿Quién dice que vas a parecer religioso? ¿Ya te dijeron eres religioso? No, solamente es un argumento que tú levantas en tu mente para cambiar o modificar tu conducta. En el trabajo, a veces decimos, es que no, en el trabajo me dijeron que no hiciera proselitismo ni fomentara la religión, entonces yo soy tan bien portado que voy a hacer caso de lo que me dijeron en el trabajo. Es cierto que en el trabajo nos piden que no hagamos acto proselitista, pero dime, ¿quién no habla de sus intereses y de sus gustos en el trabajo? Todos. El lunes hablan todos de fútbol. Ahorita que estuvieron los Juegos Olímpicos, todos hablaron de las 4 medallotas que se ganó el país, ¿no? Y eso no es hablar de lo que les gusta. Y cuando hablan de política o cuando hablan de cómo están las cosas en el trabajo y cómo es el jefe, no cada quien da su punto de vista y trata de convencer a los demás de lo que está pensando. Claro, mira, hasta para comer. ¿Cuántos de ustedes tienen que debatir en su familia para decidir qué vamos a comer? ¿No? Y tú tratas de convencer a todos que las carnitas son la mejor opción. Y no falta por ahí un fitness que trae su atún y te quiere convencer que mejor atún con lechuga. Pero cada quien está defendiendo su punto y su interés. Pero cuando hablamos de Dios, ahí sí callamos y dejamos que cada quien piense lo que quiera. No estamos siendo íntegros. Y con este preámbulo vamos a leer una parte de la Biblia. Vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, vamos a leer el capítulo 1. Daniel nos da un ejemplo muy claro de cómo ser íntegros, a partir del verso 7 y hasta el verso 21. Daniel capítulo 1, verso 7 al 21. Todos conocemos esta historia, es famosísima, de hecho de ahí sacamos un ayuno, que dicho sea de paso, pronto vamos a estar en ayuno.
Va a ser un ayuno keto, no se preocupen. Daniel capítulo 1, del verso 7 al 21. Y Daniel capítulo 1, verso 7 al 21 dice así. Bueno, desde el verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a ustedes, condenarás para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los rostros de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto y sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y todos decimos Amén. Esta es la más clara historia que ejemplifica la integridad. Mira lo que está pasando. Daniel es un joven, ¿vale? No es un hombre, no es un adulto, es un jovenzuelo, yo creo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Muy conservado, muy joven. Y es llevado para que esté al servicio del rey. Nabucodonosor era un tipo inteligente y le gustaba rodearse de gente inteligente. Como dice el proverbio, el que con sabios se junta, aprende sabiduría. Entonces él por eso buscaba sabios para que lo aconsejaran. Y trae, de entre todas las naciones que está conquistando, trae estos 4 judíos para que estén cerca de él. Y quiere que coman y beban de lo que él come y bebe. Y hasta ahí podríamos pensar, ¿qué tiene de malo que coman y beban lo que come el rey? Si seguramente el rey no comía cochinadas. La comida mejor preparada, más elaborada, las mejores frutas, la mejor carne y el mejor vino, es el que se servía en la mesa del rey. ¿Por qué Daniel no quería comer lo que comía el rey? ¿Porque era sacrificado a los ídolos? No, no es por eso. No hay una aquí clara muestra de que hubiera algún sacrificio a los ídolos. De hecho, era preparado para el rey, no tanto como una ceremonia. ¿Cuál era entonces el punto que no dejaba que Daniel quisiera comer? Porque dice, no quería contaminarse. O sea, lo veía como algo que perjudicaba su relación con Dios. Bueno, Daniel había decidido vivir un nazareato. Y los nazareatos, los que apartaban su vida para el servicio a Dios, y fíjate que no está dentro de un templo, tenía un trabajo administrativo en un gobierno.
decide ser nazareo. ¿Y el nazareo podía tomar vino? No. Y Nabucodonosor comía carnitas, él entraba al puerco. ¿Y los judíos podían comer animales inmundos? No. Entonces el problema no era que estaba sacrificado a los ídolos, el problema era el compromiso de servicio a Dios que había adquirido Daniel y sus amigos. Por eso dice, a nosotros no nos des ninguna de esas carnes de animales que ustedes comen porque la ley mosaica lo impide y no podemos tomar vino porque estamos dedicando un nazareato a Dios. Entonces solamente beberemos agua y verduras. Y entonces se complica, se preocupa el eunuco porque dice, si todos están comiendo todos los manjares que hay delante del rey y ustedes van a estar comiendo verduras y agua, se van a poner pálidos y feos y me van a matar porque los trajo el rey para que estén delante de él y les sirvan. No le pertenecía la vida de ellos a nadie excepto a Nabucodonosor. Y Daniel tiene un compromiso. No es quedar bien con el eunuco, no es quedar bien con los demás. El compromiso de Daniel, ¿con quién está? Con Dios. Con Dios. Porque si Daniel se contaminaba, según la ley judía, que es lo que Daniel está observando, es donde tiene su compromiso, si él se contaminaba, tenía que pasar un proceso de purificación de 7 días e ir al templo para que el sacerdote ofreciera un holocausto y lo expiara. Pregunta, ¿Daniel tenía acceso al templo de Jerusalén? No, ¿Por qué no? porque había sido deportado. No solamente estaba deportado, Jerusalén había sido destruida, no había templo, no había sacerdotes. Daniel sabía que su comunión y su integridad dependía exclusivamente ¿de quién? De él. No podía exponerse a estar inmundo. Entonces él toma y asume este compromiso con Dios de seguirle sirviendo y adorando a Dios. La motivación de Daniel no era ser el más picudo de los asesores de Nabucodonosor. Tampoco era ser el más guapo de los muchachos, ni el más inteligente. Él tenía un compromiso: poder seguir adorando a Dios y sirviendo a Dios. Ahora, ¿cómo está tu compromiso para servir a Dios? ¿Realmente te motivas a que todo lo que hagas te permita estar en condiciones de servirle al Dios que conocemos? ¿O te das permisos? Dejas que medio te contamines un poco. Daniel estaba tan seguro que estaba haciendo lo correcto que le dice al jefe de los eunucos: haz la prueba 10 días. Fíjate si hay algún cambio. Y el eunuco accede, el jefe de los eunucos accede y los prueba durante 10 días. Y son hallados 10 veces mejores y más sabios que cualquiera de los que no estaba preocupado por servirle a Dios. Estos 4 hombres no son cualquier persona. Son seres humanos como tú y como yo, sí, con pasiones y con necesidades, sí, pero que decidieron ser íntegros. En medio de una generación que los empujaba hacia el otro lado, en una nación extraña, los obligaron a aprender el idioma de los caldeos y las letras de los caldeos, los enseñaron a comportarse como se comportaban los demás, los vistieron como los vestían los demás, pero su compromiso y su integridad fueron inquebrantables. No tomaron el servicio de Dios como cosa menor. No dijeron: es que hay pandemia. No. Yo prefiero ir al supermercado que a la iglesia. Vámonos a la playa, pero no al retiro. No. Ellos tenían un compromiso absoluto. No importa qué tan lejos estemos, no importa qué tan difícil sea, y no importa lo que hagan los demás. Lo único que me importa es vivir para agradar a Dios. Lo reconozca quien lo reconozca. Lo vea quien lo vea o lo ignore quien lo ignore. El compromiso de Daniel era con Dios. Se estaba comportando de la misma manera en Israel que ahora que estaba deportado y como eunuco en Babilonia. No le estaba sirviendo a Nabucodonosor. ¿A quién estaba sirviendo? A Dios. Tu trabajo
tu escuela y cualquier tarea que desempeñes no es o no debería ser nuestra motivación. ¿A qué me refiero? Yo no trabajo para quedar bien con mi jefe. Yo trabajo para quedar bien con Dios. Yo no atiendo mi casa para quedar bien con los que están dentro de mi casa. Yo atiendo mi casa para quedar bien con Dios. Yo me esfuerzo por proveer mi hogar, no para ganarme la medalla al mejor padre o al mejor proveedor. Yo me esfuerzo por proveer mi casa para quedar bien con Dios. Todo lo que tú y yo hagamos tendríamos que tener como motivación agradar a Dios. Ahora piensa en la iglesia. ¿Por qué estás esta mañana acá? ¿Por qué estás invirtiendo todas estas horas? Yo espero que sea porque quieres agradar más a Dios, porque quieres ser un mejor siervo. Amén. Porque a veces, mis amados, estamos en la iglesia solamente de bulto, porque nuestra mente está en otro lado. Yo lo he visto, no digo que ustedes, pero otras personas. A veces está el predicador acá explicando la palabra de Dios y ahí en la esquina dos compadres. Y se escucha el murmullo. ¿Se imaginas si se comportan con esa displicencia ante la palabra de Dios adentro de la iglesia? ¿Qué será afuera? ¿Cómo voy a cumplir mi propósito de vida si no sé para quién estoy viviendo? Si Dios no es la máxima en todas las decisiones que yo tomo. Aún en ocasiones, hay cosas a las que tenemos que renunciar por servir a Dios. Daniel se renunció a todos los manjares. Hace algún tiempo, un amigo que trabaja también en el gobierno me ofrecía cambiarme de secretaría, a ganar más, ¿no? Sonaba muy tentador, pero implicaba estar viajando. Y sonaba más tentador, viajar por el país, ganar más dinero, pero y entonces, esta obra, la tarea a la cual realmente soy llamado, pues con menos dinero, pero agradando a Dios. Todas las decisiones que tú y yo tomemos tienen que ser en integridad. Estemos en donde estemos, miremos lo que miremos, escuchemos lo que escuchemos, tenemos que buscar que eso que estamos haciendo agrade a Dios. A veces la gente nos cuestiona, y supongo que te pasa a ti también, ¿por qué tú no haces lo que los demás hacen? Porque tú no eres como los demás eran, o como los demás son, perdón. Porque mi compromiso es distinto. Mi compromiso no es con esta vida ni con las personas que me rodean. Mi compromiso es con Dios. Y todo lo que yo haga repercute en mi relación con Dios. Todo. Es fácil estar con un grupo de personas que no conocen a Dios, que están dejándose llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus tendencias, que tienen conversaciones como las que tienen. Y es fácil decir, bueno, no voy a ser religioso, no voy a reír un poquito de los chistes que están haciendo y de los albures que están diciendo y voy a fingir que no está tan mal. Pues, al cabo yo no los estoy diciendo, yo nomás me río, ¿no? ¿Y tu compromiso con Dios? Y cuando toca hablar de Dios, ¿has compartido la palabra con tus compañeros en el trabajo, con tus vecinos, con tu entorno? ¿Alguien sabe que eres cristiano fuera de gracia y paz? Y lo más importante es, ¿se te nota que eres cristiano? Y recuerda que no estamos hablando de ser perfectos, porque todos vamos a fallar. Pecados todos vamos a cometer. Pero estás con un compromiso de que tu vida sea para servirle a Dios. ¿Es tu prioridad Dios? Platicando con una persona en esta semana, hablábamos de proyecto de vida. Y llegábamos a la conclusión que es fácil perderse en el proyecto de vida, pensando que se trata de acumular cosas, de tener títulos, de decir, mira las cosas que he experimentado, ¿no? Mira lo que he vivido, mira lo que he alcanzado, mira mi trabajo, mira mi dinero. Pero realmente lo que importa en esta vida es la trascendencia,
el legado que dejamos. ¿Con qué podrías bendecir más a tus hijos? ¿Con enseñarles la palabra de Dios o con dejarles una cuantiosa herencia monetaria? Con la palabra de Dios. Porque no importa que no les dejes dinero, si ellos son hijos de Dios, la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero si tus hijos no conocen a Dios, ¿qué importa cuánto dinero les dejes? Se les va a acabar. Y yo conozco a muchos millonarios que ni todo su dinero los defendió de la pandemia. ¿Somos realmente íntegros? Nuestra familia puede decir, mi hijo es cristiano. Los casados, tu esposo o tu esposa puede decir, mi cónyuge es bien cristiano. Tus hijos pueden decir, mi papá o mi mamá es cristiano. ¿O no? Porque medias tintas no hay en el reino de los cielos. De hecho, Dios dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Es la única vez que Dios dice que va a vomitar a alguien, ¿eh? A los tibios, a los que juegan a ser sin ser, a los que creen que conocer a Dios es un pasatiempo o una actividad complementaria. No, mis amados, conocer a Dios le da sentido a nuestra vida. ¿Quién eres sin Dios? Honestamente, ¿como para qué existes si no es para servir a Dios? ¿Qué anhelas más en esta vida que a Dios? Ojalá la respuesta sea nada y sea sincera. Pero si realmente en tu corazón hay un anhelo, además de Dios, tienes un grave problema. Mi mayor anhelo y tu mayor anhelo tendría que ser no contaminarse con las cosas del rey, con las cosas de este mundo. No dejar que nada de lo que esté enfrente me impida poder servir a Dios. Y lo hablábamos hace ratito, en ocasiones las personas tienen miedo de involucrarse con Dios, tienen miedo de servir, tienen miedo de predicar. ¿En qué radica ese miedo? Podemos argumentar que me falta experiencia, que me falta conocimiento, que no me quiero equivocar, pero mira, realmente esos solo son pretextos. Se traduce en quiero seguir pecando. Porque ¿cuántos de ustedes han estado enamorados alguna vez? No importa que sea hace mucho que no haya sido correspondido, el chiste que haya estado enamorado. Ok. Cuando te enamoras de alguien, ¿te preguntas o te cuestionas si serás o no serás un buen novio? No, simple y sencillamente quieres estar con esa persona. Es que me faltan estudios para ser su novio. Me falta experiencia para ser su novio. ¿Quién dijo eso? Jamás, nadie, nunca. Dices, yo quiero con esa persona y voy a estar con esa persona. Y entonces, si tú amaras a Dios, no tendrías en tu mente y en tu corazón otra cosa más que querer estar con Dios, quererle servir a Dios. Y cuando estás enamorado, no puedes evitar sonreír cuando hablas de la persona de la que estás enamorado y le hablas a todo el mundo de la persona de la que estás enamorado. ¿Cómo es tu expresión cuando hablas de Dios? ¿Se te nota que estás apasionado por Dios? ¿Que ardes por la presencia de Dios? O así como que vamos a disfrazarlo un poco. No queremos ser religiosos. Una vida sin integridad es una vida que no vale la pena. Nada podemos aspirar ni alcanzar sin integridad. Nada. La integridad es la muestra y la marca de un verdadero discípulo de Jesús. Lo leímos en los Salmos. ¿Quién verá al Señor? ¿Quién habitará en su presencia? El que anda en integridad. Y andar implica un avance, una constancia. Estar caminando día a día. Yo tengo que ser íntegro hoy, pero también mañana y pasado mañana. Y no puedo tener un plan en el futuro de que no voy a ser íntegro tal día, ¿eh? Porque algunas personas hasta agendan en el calendario cuándo van a pecar. No, es que este día me salió una fiesta. Entonces, no, que no me pongan a predicar en esos días porque no voy a estar bien. Suena a chiste, pero es real. Es real y pasa. Y luego la gente les dices, oye, ¿puedes hacer esto? No, pastor, deme otros 15 días.
Vamos. ¿Para qué quieres otros 15 días? Deme chance de arrepentirme y llorar. ¿Y por qué no lo hiciste ayer? ¿Por qué no somos íntegros? Porque nos gusta engañarnos pensando que es por obras, pero esto no es por obras, es una convicción, es una manera, un estilo de vida. No es como que me voy a ganar el favor de Dios, es que lo amo tanto que no quiero tener nada que me distraiga ni me aparte de Él, nada. Cuando le dice a la gente, es que todo el sábado voy a estar escuchando la palabra de Dios, ¿y qué van a hacer? ¿Nada más escuchamos prédicas? ¿A cuántos se les antoja? A los que amamos a Dios se nos antoja. A los que no, pues no. ¿Por qué a alguien le parece aburrido estar escuchando la palabra de Dios? Porque no ama a Dios. Pero siéntalos a ver Netflix. Se les borra la raya de estar viendo temporada tras temporada. Y eso no es aburrido, ¿no? Diles, vamos a leer la Biblia. Se andan cabeceando. Cuando Dios no es importante para alguien, se nota. Como también se nota cuando Dios es todo para alguien. Somos llamados a ser suyos, a ser sus hijos. Amén. Dios dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Él se ha entregado a nosotros y nos pide que nos entreguemos a Él. El amor es una entrega y no hay integridad sin convicción y no hay convicción sin amor. Yo le ruego a Dios que levante entre nosotros gente con integridad, apasionados por Dios. No le digo, Señor, haznos bien inteligentes. No digo, Señor, haznos sabios. No digo, Señor, que seamos todos teólogos. No. Con que todos estuviéramos apasionados por Dios, estamos del otro lado. Amén. ¿Cuánta teología sabía el apóstol Pedro en su primer sermón? Sí sabía algo porque había caminado con Jesús durante 3 años. Pero no era un gran teólogo. Era una persona del vulgo, sin letras. En otras palabras, era analfabeta y gente de barrio, ¿no? Como acá de Catepec, más o menos. Pero cuando predicó, ¿qué sucedió? 3,000 se convirtieron. No por lo que sabían, por la convicción que tenían. Y toda la iglesia primitiva está marcada por eso, no por grandes teólogos, sino por hombres íntegros, hombres y mujeres íntegras que entregaron su vida al único propósito que vale la pena: darle gloria a Dios. Y tú eres privilegiado y privilegiada porque Dios te ha llamado a eso. Eres de los escogidos de Dios, perteneces al club más importante, el de los hijos de Dios. Pero a veces no lo valoramos, a veces no nos comprometemos con Dios como deberíamos comprometernos. Y pues a veces llegamos tarde, llegamos de malas, no vamos, ¿no? Que se note tu compromiso porque seas íntegro y lo que le dices a Dios en los secretos sea realmente lo que vives. Si le dices, Señor, gracias por todo lo que me das, que realmente se note que vives agradecido con Dios. Señor, alcanza y añade a tu pueblo los que han de ser salvos. Ayúdale a que eso suceda. Señor, transforma mi familia. Para eso te puso en ese hogar. Seamos íntegros, de una sola pieza. Los mismos que somos aquí, que cantamos alabanzas, que leemos la Biblia y que decimos amén a todo, seamos en nuestra casa. Pon alabanzas también, no nomás reggaetón. Habla la palabra de Dios, no nomás chismes y quejas. Busca a Dios, no solo busques quedar bien con los demás. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Vamos a terminar en todo este tiempo orando, si me lo permites. Si me ayudan por favor con alguna adoración. Y cierra ahí tus ojos solo para que no te distraigas. Y reflexiona por un momento. ¿Cómo está tu compromiso con Dios el día de hoy? ¿Puedes decir, soy un Daniel que decide no contaminarse? Porque tengo un propósito en esta vida que es darle la gloria a Dios. Porque hay una sola manera en que mi familia cumple el propósito y es dándole gloria a Dios. Hay una sola manera correcta de vivir en plenitud, con un compromiso total y absoluto con Dios.
y habla con Dios. No te quedes callado, vamos a orar todos. Amado Padre, yo reconozco hoy, Señor, que yo te fallo mucho y que me equivoco, que no he podido ser aún como Daniel, con ese compromiso absoluto que me lleve a tomar todas las decisiones con el único objeto y propósito de no perder mi comunión contigo. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto el servicio a ti como una máxima en nuestra vida, porque nos apasionamos por momentos y por momentos nos deprimimos y nos confundimos, nos extraviamos. Pero hoy estamos esta mañana aquí, Señor, pidiendo tu dirección, suplicando tu perdón y buscando hacer un compromiso contigo, un compromiso de integridad, un compromiso de quitar de nosotros todo aquello que te estorba, dejar de ser tibios, dejar de ser personas de doble ánimo, para comprometernos y consagrarnos con tu palabra. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del Rey, con los deleites, los placeres, la comodidad. No importa cuán atractivo parezca, si algo me aleja de ti, yo no lo quiero en mi vida. No importa cuán doloroso sea renunciar a relaciones, actividades, pasatiempos. Quiero renunciar a todo lo que me aleje de ti. Quiero conformarme solo con tu presencia y vivir solo para hacer tu voluntad. Amado Dios, levántanos como iglesia en santidad, en compromiso, en integridad. Nos vean o no nos vean los demás, hacer lo correcto. Lo reconozcan o no lo reconozcan, siempre hacer lo correcto. No ser como los demás solo porque es más fácil y cómodo. Vivir de manera distinta porque a eso hemos sido llamados. A no ser como el mundo, a ser como Jesús, andar en tus caminos y guardar tus mandamientos. Entender que el servirte es un privilegio y que tenemos de servir en lo cotidiano, en nuestra casa, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Y también en la iglesia, poder ser un ejemplo y un reflejo de tu amor. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén.